Así es, economista Pablo Rosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Economista, acabamos de conversar con el analista económico Alberto Acosta y nos habla de recuperación del país. Y hay muchas aristas que ver ahí. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? ¿Qué podemos hacer? No podemos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay un país que está, algunos hablan de recesión, otros hablan de bonanza, pero ¿qué tenemos y qué hay que hacer? Gracias por la invitación y un saludo cordial para todos sus televidentes. Desde el comercio vemos con buenos ojos que se abre ya la posibilidad de que le corten una segunda vuelta para que pueda elegir la mejor opción. Posibilidad. Eso es una buena cosa y el comercio ve con muy buenos ojos esa segunda vuelta. Creemos que el 2017 puede ser el año de la recuperación económica, pero si hay un cambio político. Si hay cambio político, habrá cambio económico y el comercio volverá a levantarse. Desde el punto de vista del comercio, nosotros hemos sido claros con una suerte de receta o fórmula que es el ABC del comercio: abrir mercados, bajar impuestos y crear confianza. ¿No cree usted que con la misma línea política se podría hacer lo mismo si hay diálogo? Lo que los comerciantes hemos sentido estos últimos 10 años es que se ha escuchado poco al comercio, a la producción. Ha habido mucha simulación de conversación, pero no se nos ha escuchado mucho. La misma línea, pero no significa que sea el mismo comportamiento. Sí, entonces el comercio lo que necesita es un cambio en el sentido, digamos, de generar mayor liquidez, que la plata gire en la economía, porque la plata, cuando no hay confianza, pues no rueda, no se mueve. Y no es que el dinero ha desaparecido de la economía, claro, sino que ha habido temor, la gente está aguantada. Pero de igual manera, pues hay mucho optimismo y ánimo cuando la gente se entera de que ya hay la posibilidad de la segunda vuelta. Y ahí hay pues las dos opciones, la opción del candidato oficialista, Lenín Moreno, y Guillermo Lasso representando el cambio. Eso es algo positivo y ahora pues lo que queda es esperar a ver qué es lo que sucede. En todo caso, el día lunes los comerciantes tienen que salir a trabajar y uno siempre sale con el mismo optimismo. Es un año complicado en lo económico, pero decíamos puede ser el año de la recuperación. Mencionaba el tema de abrir mercados, también el tema de bajar impuestos. ¿A qué me refiero en concreto? Por ejemplo, si en el 2017 se elimina el anticipo del impuesto a la renta, que es un impuesto que te lo cobran así no tengas renta, eso da una buena señal y te genera liquidez para poder generar más negocios. ¿La salida de divisas? La salida de divisas es un impuesto que lo termina pagando el consumidor. Es mentira, es cuento que eso lo paga un empresario, una empresa. No, realmente todo impuesto, y esto lo sabe cualquiera que estudia economía, no se necesita un PhD en economía, aunque tengo el PhD en economía, todo impuesto lo termina pagando el consumidor al final del día. Entonces, nos parece a nosotros que aquella postura, aquella candidatura que se sensibilice con el comercio, que entienda que lo que hay que hacer no es subir ni mantener impuestos, sino más bien el cambio, es el cambio de bajar impuestos, de eliminar, de reducir, derogar impuestos. Eso ayuda a generar confianza y que la plata empiece a girar y el comercio puede volver a levantarse. Economista Rosemena, más allá de derogar impuestos para poder reactivar la economía, ¿qué otros aspectos o qué otros puntos en concreto demandan los comerciantes en el Ecuador y específicamente aquellos a los que usted representa, la Cámara de Comercio de Guayaquil, de quien asuma los destinos de esta nación indistintamente de su posición ideológica? Los impuestos tienen un primo hermano que hace mucho daño, que es la tramitología. La tramitología lo que hace es que es como un laberinto, ¿no? Tú entras a un laberinto y es difícil de salir. La tramitología, concretamente las normas INEN, han sido un dolor de cabeza para los comerciantes. En teoría son para aumentar la calidad de los productos, en la práctica terminan siendo una excusa que lo que dificulta es el comercio. Pero cuando tú hablas con los comerciantes, más allá de lo que está en los libros y lo que digan los burócratas, pero cuando hablas con los comerciantes, ellos te dicen, mira, para mí cumplir con la tramitología es un dolor de cabeza, me toma demasiado tiempo, el tiempo es dinero, luego me cuesta. Y eso se traduce en productos más baratos, en que la mercadería luego no sale y todo al final termina afectando el empleo. Pero eso se puede revertir y por eso vemos con buenos ojos que si hay una segunda vuelta y se eliminan los impuestos, se elimina el candidato que gane, se elimina también la tramitología, pues eso va a ayudar a que el comercio vuelva a levantar. Derogación de impuestos, eliminar la tramitología, ¿es lo único que requieren o también requieren de otros aspectos e ingredientes para fortalecer la economía? La fórmula la llamamos el ABC. El ABC lo principal es abrir mercados. Bien. Buena cosa que le corte un acuerdo de comercio con la Unión Europea. Pero necesitamos abrir más mercados. Un comerciante dice, más clientes es mejor que menos clientes. Bueno, lo mismo se aplica a los países. Más mercados es mejor que menos mercados. Necesitamos acuerdos
acuerdos de comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, con la Alianza del Pacífico. Mientras más regiones y mercados podamos abrir, mejor para el Ecuador. Necesitamos bajar impuestos, bajar tramitología y necesitamos que se cree confianza, o sea, que se establezca un diálogo. Pero cuando ha habido pues esta última década de que el diálogo no ha sido fluido, que nos ha costado mucho poder tener diálogo, pues la gente ya termina de dejar de creer en que es posible tener el diálogo con el oficialismo. Lo que creemos es que el diálogo se restituya. Por eso nosotros promovemos este ABC del comercio y estamos contentos, y el comercio mira con buenos ojos que hoy se ve ya la posibilidad de una segunda vuelta entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Las incidencias del Brexit y las políticas tributarias de Donald Trump en Estados Unidos. Mira, creemos que son oportunidades. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, si antes era difícil tener un acuerdo de comercio con los Estados Unidos, tal vez ahora va a ser más difícil. Mira, los comerciantes hacemos que las cosas pasen y hay que anexarse a ese acuerdo multipartes que ya tiene Colombia y Perú con los Estados Unidos de Norteamérica, que más o menos la misma metodología que se utilizó con el acuerdo de comercio con la Unión Europea. Es posible. No estamos en desventaja en relación a estos otros países de la región que ya tienen un paso adelante. Pero Ecuador no tiene por qué estar en desventaja. Entonces, más bien, esta es la hora de remangarse las mangas y trabajar más, ponernos al día, y eso es lo que le tocará pues, al nuevo presidente con una nueva visión de cambio. Economista, pero con esta suerte de proteccionismo del señor Trump, de su industria, de sus norteamericanos, ¿no nos pone un poco más difícil la situación? Mira, yo creo que nunca es fácil abrir mercados. Porque hay una especie de proteccionismo de parte de él. Sí, hay inclusive amenaza a las empresas que están fuera, que los acaba. Yo diría que el gobierno dejó pasar muchos años donde no había esa barrera, donde no había ese proteccionismo exacerbado, donde era más fácil. Pero bueno, eso ya es agua bajo el puente. Ahora lo que toca es mirar hacia adelante y toda vez pues, que hay una oportunidad de cambio, aprovechar ese cambio para catapultarnos y llevarnos a un país que sea realmente oportunidades. El comerciante lo que quiere es crear riqueza, crear oportunidades, crear empleo, y eso es posible si el nuevo gobierno pues nos da las reglas claras, que es lo único que pedimos. Ahora, yo quiero regresar un poco a la entrevista, las cosas que usted mismo dijo hace un momento, que Luisa repitió. Eliminar ciertas tramitologías. Hablamos de la norma INEN. La norma INEN no se convierte en una especie de pasaporte a lo mejor, a mejorar el producto, o se convierte en una molestia para el comerciante. Porque si no tengo norma INEN, tampoco es que es lógico que me den el producto que quieran, como quieran y cuando quieran. La mejor manera de normar la calidad de los bienes y los servicios es a través de un mercado libre, competitivo, abierto. Más competencia, mejora la calidad. La verdad de las cosas es que las normas INEN, como me decía un comerciante en la Bahía, terminan siendo ineficientes, terminan siendo poco eficientes para generar competitividad. Al final del día de lo que se trata es de normas que son engorrosas, que no las quiere el comerciante, que le cuestan al comerciante y por ende le cuestan al consumidor final, claro, y afectan el empleo. Cuando uno mira las estadísticas de empleo, ¿no? Tú ves la fuerza laboral y ves que ha habido pues, un decrecimiento, que ha habido un golpe fuerte en el empleo. Sí, ¿y de dónde sale ese golpe del empleo? Podríamos decir que, en síntesis, no es que solucionan el problema. Claro, yo diría que la mejor síntesis es comercio es empleo, más comercio, más empleo. Y la competitividad. Claro, y las restricciones afectan el empleo. Entonces, por ahí va un poco todo, apuntar todos los cañones hacia abrir mercados, bajar impuestos y crear confianza para poder hacer que las cosas pasen y tener el mejor Ecuador posible y que el comercio vuelva a levantarse. Economista, uno de los ofrecimientos de los candidatos a la presidencia de la República ha sido el que se eliminará se eliminará el impuesto a la salida de capitales. ¿Hasta dónde en el escenario de aplicarse, sea cual sea el próximo presidente, el ganador, aquel que anuncie el Consejo Nacional Electoral, hasta dónde aquello puede provocar la estampida de la salida de los dólares y con ello poner en riesgo la dolarización, que es el sistema que vivimos actualmente? Yo diría que de los temas que más le interesan hoy a los ecuatorianos, producto de los sondeos abiertos, públicos y conocidos, donde están temas como salud, educación... ¿Es sostener la dolarización? No, yo diría que el principal tema, de acuerdo a las encuestas, es el tema del empleo. De ahí que, digamos, quien hoy está en segunda vuelta propuso 1 millón de empleos en 4 años, Guillermo Lasso. Entonces, lo principal que tiene que hacer el Ecuador para salir adelante, para defender la dolarización, es generar empleo. Ahora, se genera empleo no por decreto, pues si fuera por decreto, pues este gobierno lo hubiera logrado y nunca lo logró. Se genera empleo con confianza, porque quien crea empleo es el sector privado realmente. Entonces, lo que se necesita es confianza, que el sector privado pueda confiar en que van a haber reglas claras para darle
como muestra un ejemplo rápido, en la década de la visión del gobierno que pues ya está de salida, hubieron más de 30 reformas a leyes y reglamentos tributarios. Estamos hablando de cambio pues todos los días, ¿no? Cada trimestre un cambio. Eso no permite planificar a largo plazo. Veo con buenos ojos que haya la posibilidad de segunda vuelta para tener el chance de escoger a quien verdaderamente nos ofrezca reglas claras. Ahora, reglas claras no solo de un lado. Reglas claras es como el tenis, van y vienen. Claro, las reglas claras son importantes para que todos sepan cuáles son, las conozcan y puedan jugar el partido a sus anchas, pero dentro de la cancha una vez que esté rayada. Correcto. Claro, el problema es que aquí la cancha pues la rayaban a cada rato y yo creo que de alguna manera lo que vemos hoy pues es que la gente no ha querido ese cambio constante de reglas, sino que la gente quiere reglas claras. El ecuatoriano quiere progresar como en cualquier parte del mundo. Economista. Y eso es posible si permiten que el comercio vuelva a levantar. Claro que sí. Economista, hemos hablado y usted se ha referido como representante del comercio y de los comerciantes guayaquileños y de los comerciantes de un renglón importante del comercio en el país, de lo que esperan de parte del futuro gobernante. Pero ¿qué están dispuestos a hacer los comerciantes, el sector privado, el empresario? ¿Hasta dónde están dispuestos a comprometerse por el país, a arrimar el hombro, palmo a palmo, para sacar al Ecuador adelante? 9 de cada 10 empleos que hay en el Ecuador los genera el sector privado. Entonces, el mayor creador de fuentes de trabajo en el Ecuador es el sector privado. Y cuando uno mira las cifras oficiales, cuáles son los sectores que crean esos empleos, tienes a la agricultura en primer lugar, de acuerdo al central, y luego viene el comercio. Si miras las cifras por el lado de la superintendencia de compañías, inclusive el comercio aparece primero por generación de empleos formales directos. El comercio te mueve el Ecuador, te mueve la industria, te mueve la construcción, te mueve el país. Entonces el ecuatoriano, el comerciante pequeño, mediano y grande, lo que quiere es seguir haciendo lo que mejor sabe hacer, que es generar empleo, siempre y cuando las reglas sean claras. Pero por eso vemos que hoy hay la posibilidad de una segunda vuelta. Correcto, y lo vemos eso con buenos ojos. Está la alternativa, que ya la conocemos, de cambiar las reglas a cada rato, y la alternativa que hoy es Guillermo Lasso, con la certeza de tener reglas claras, y eso el comercio lo ve con buenos ojos. A la pregunta que hace Luisa, que yo me refería, que el asunto es como un partido de tenis. Así es. Me das y te doy. Es decir, Luisa lo acaba de graficar mucho mejor. ¿Qué vamos a dar? ¿Me vas a dar oportunidades? ¿Me vas a rayar la cancha? ¿Cuál es la raya que yo voy a poner? Claro, la inversión. Lo que puede hacer el sector privado es invertir. Cuando hay reglas claras, ahí el sector privado tiene que invertir. Esa es la contraparte que no se dio en este tiempo, porque en estos 10 años de gobierno más bien fue la inversión pública la que expulsó a la inversión privada. Pero cuando eso duró, pues mientras habían vacas gordas, pues cuando las vacas gordas dejaron de ser gordas, fueron vacas flacas por el desplome del precio del petróleo, el modelo se demostró insostenible. Economista, con esto concluyo, Luisa, discúlpame. ¿Estamos dispuestos a dialogar con quien sea? Claro, siempre y cuando el diálogo se abra, por cierto. Es importante que el diálogo siempre sea fluido. El comercio lo que quiere es salir adelante, generar empleo, generar soluciones, y siempre vamos a estar tendiendo pues los puentes de diálogo. Siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. La Cámara de Comercio de Guayaquil existe desde fines del siglo XIX, promoviendo y defendiendo la libertad, el libre comercio, y lo vamos a seguir haciendo. Y hoy vemos con muy buenos ojos que haya ya la posibilidad de tener una segunda vuelta electoral entre el candidato oficialista y Guillermo Lasso. El manejo de la política económica siempre es una capacidad, una responsabilidad del Ejecutivo. Pero cuán importante es a la vez que al seno de la Asamblea Nacional, donde está representada la democracia, puesto que representa a todos los sectores del país, es poder encontrar precisamente al seno de una Asamblea Nacional, más allá de su configuración, el apoyo en la parte institucional, en la parte política, para poder implementar y llevar adelante esas reformas tan necesarias a las que usted hace referencia. Nosotros desde el comercio hacemos la reflexión con mucho optimismo lo que sentimos que pasaría en la Asamblea toda vez que se está generando una segunda vuelta, porque independientemente de la persona, la oposición ha tenido un discurso bastante homogéneo en cuanto, por ejemplo, bajar impuestos. Esto no ha sido algo que lo haya dicho un solo candidato, ha sido algo transversal. Y eso es positivo, porque eso quiere decir que, por ejemplo, de ganar a alguien como Guillermo Lasso, no debería ser difícil para él poder aunar esfuerzos y decir, a ver, pues si toda la oposición estaba hablando más o menos de lo mismo en cuanto al tema específico, bajar impuestos, eso debería ser viable y eso es bueno para el comercio. Ahora hay que encontrar pues otros temas donde haya sintonía, pero eso ya será tarea pues de quienes ganen. Pero bajar impuestos, se habla de bajar impuestos, menos ingresos. Claro, ahora lo que pasa es que, le doy un ejemplo, ¿no? Un ejemplo comercial. Yo soy comerciante. Si en una tienda uno sube los precios,
¿qué pasa? Suele pasar que vendes menos, ¿no? Salvo pues que tengas suerte, lo normal, 9, el común de los mortales, sube precios. Claro, pero si tú bajas precios, vendes más. A lo mejor vendes 15 o 20. Correcto. Lo mismo pasa en el sector público, ¿no? Cuando suben los impuestos, suben las tasas o aumentan los impuestos, pasa lo que pasó el año pasado con el gobierno, y es que recaudaron menos, 10% menos de recaudación tributaria. La visión es, lo que proponemos desde el comercio, es que se bajen los impuestos y ahí pues inclusive van a poder recaudar más por mayor volumen, por mayor movimiento económico. Economista, ¿cómo ven a la par los ofrecimientos de los candidatos a elevar el bono de desarrollo social? Esto a la par de las demás reformas derogatorias, eliminación de tramitología, para poder promover e incentivar el comercio y con ello el empleo por parte de la empresa privada. Mira, te cuento que ahí mi visión personal es la de las oportunidades. Yo creo en el Ecuador de oportunidades, en el sentido de que la gente siempre va a preferir ganarse su propia oportunidad, generarse su propia posibilidad de salir adelante, tener un empleo a cualquier otro tipo de alternativa que no sea tener tu propio empleo. Entonces yo creo que lo que sintoniza siempre más, por lo menos con el sector empresarial y definitivamente con el comercio, son propuestas en el sentido de que sea más fácil generar empleo, porque el comerciante quiere crecer y para crecer necesita generar empleo. El comerciante no quiere achicarse, el comerciante no quiere disminuirse, desaparecer, el comerciante quiere crecer. Bueno, si tú quieres crecer, necesitas generar empleo. Si no se toman todos estos correctivos, si no se hacen los cambios y las modificaciones que usted sugiere, deben hacerse y esperan que como representante del comercio ecuatoriano se apliquen, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería la suerte o el destino del sector al que usted representa? Mira, la Cámara de Comercio de Guayaquil existe desde fines del siglo XIX. Somos el gremio más antiguo, la principal cámara del país, más de 10.000 socios, y siempre hemos estado presentes defendiendo la libertad, defendiendo a la ciudad de Guayaquil y a través de Guayaquil al Ecuador. Así que lo vamos a seguir haciendo, siempre tendiendo puentes y haciéndole comprender a quienes llevan la cosa pública que el sector privado es esencial para generar oportunidades de desarrollo, para generar prosperidad, progreso, bienestar. La Cámara de Comercio de Guayaquil siempre va a estar presta para generar diálogo y oportunidades para defender la libertad. Economista, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. A ustedes, gracias. Interesantes temas que hemos tratado. Ahora tenemos que salir del estudio, Luisa, nos vamos con Jorge Escobar. Perfecto, Jorge. Para la información. Nuevamente, gracias. Gracias, economista. Gracias. Que tenga una buena tarde y bueno, veamos qué nos dice Jorge Escobar desde Exteriores.